Hola amigos de Cine Garage, vamos a comentar la graduación o graduación, depende en qué cine la vean, una película de un viejo conocido, Cristian Mungiu, este director rumano que ganó en el Festival de Cannes, que sorprendió al mundo por el enfoque de 4 meses, 3 semanas y 2 días, una historia alrededor de los derechos de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. En algunos países tuvo cierta polémica y ahora vuelve saliendo un poco de esa zona de confort del cine o de sus historias ubicadas en la década de los 80. Ahora nos trae una historia contemporánea que ocurre en la Rumania de estos días, que no es otra historia sino la de un padre que quiere hacer lo mejor para que su hija salga adelante en un país tan complejo como todos, pero en particular Rumania, en un país tan a veces olvidado por el resto del mundo como Rumania, que ha tenido que sobrevivir prácticamente con sus propias herramientas, sin tener realmente mucha conexión con el exterior. Este hombre quiere que su hija salga de ese país, que estudie en otro país, particularmente en Inglaterra. Y la película nos cuenta cómo a partir de una gran desgracia que es el acoso que sufre esta chica muy al comienzo de la película, este plan puede verse trastocado de formas que al padre lo alteran mucho. Primero porque él tiene el plan de sacar a su hija y en segunda porque se va dando cuenta que los planes de todo el mundo se van cruzando con los de todos los demás y por un lado podemos tener una muy buena película de cadena de favores, pero por el otro también una especie de película con efecto dominó en donde el punto más débil del plan de este hombre para conseguir lo que su hija bajo el estrés de la situación que vivió, bajo el estrés del examen, tiene que hacer. Es decir, él quiere hacer todo lo posible para ayudar a su hija y está en esta encrucijada entre no saber si lo que está haciendo es un favor o si lo que está pidiendo son favores o lo que está solicitando es un eslabón más en una cadena de pequeñas corrupciones que por supuesto a la hora de magnificarlas pues tienen implicaciones mundiales. Es decir, la gran corrupción de la cúpula está conectada con la pequeña corrupción de las calles, de la que se practica todos los días. Es prácticamente la misma línea y la película coloca a este personaje justo a la mitad, nos hace caminar con él, la cámara lo sigue todo el tiempo, es una cámara ¿cómo podríamos decir? Que va tras la huella de este personaje para que a la hora de ver cómo se relaciona con su hija, con su esposa, con la que tiene muchos problemas, con la amante, con la que también tiene algunos problemas que además se van complicando conforme la película avanza, vamos descubriendo estas capas de este personaje para ver la complejidad de él y a través de él la complejidad de los demás. Es decir, es una película que con una narrativa muy sencilla, prácticamente elemental, que atenta muchas veces contra el cine que estamos viendo en estos momentos, tomas muy largas, que la cámara, si bien lo va siguiendo él todo el tiempo, a veces se detiene demasiado y no hace, sí corrige encuadre, no, sí va y viene, pero no hace más de lo necesario para tener a los personajes ahí adentro. Y a pesar de eso, a pesar de esa sencillez, nos va descubriendo un entramado complejísimo de relaciones humanas, de relaciones familiares, de relaciones profesionales, que además de todo, por muy rumana que sea la película, acaba hablando de cualquier país que se nos ocurra. Resulta un poco inquietante ver cómo en muchos de los pasajes de la película parece que está hablando de México, parece que está hablando a veces de Estados Unidos. Es una película que poco a poco se va filtrando en el resto del mundo y acaba hablándonos a todos nosotros. Y eso no habla sino de una gran inteligencia de Mungiu para escribir y luego para dirigir su película y luego evidentemente para montarla y decidir que ese es el ritmo que quiere, que así quiere contar las cosas y sobre todo que así quiere que las vayamos descubriendo. No importa que su cámara sea hasta cierto punto pasiva, que no lo es, pero hasta cierto punto si alguien la considera pasiva, no importa, porque el mar de emociones, de ideas, de contradicciones, de dudas de los personajes que hay debajo de todo eso, nos tiene en una constante ebullición como espectadores. Entonces, yo creo que por eso hay que, pues, como siempre, hay que acercarse a los grandes directores. Mungiu es un director al cual se le respeta mucho en este momento, es un director muy consolidado, digamos,
quizá no tan conocido como debiéramos, pero justo esa es la prueba de que hay que acercarnos a ellos, de que hay que darles la oportunidad de contarnos las historias desde un punto de vista muy distinto al que estamos acostumbrados, porque lo que ellos quieren es que entremos a otro ritmo, que entremos a otras lecturas, que entremos a los mismos personajes de siempre, pero descritos de una forma muy diferente. Entonces, de verdad quiero recomendar mucho Graduación, por supuesto. Hay ahí una pequeña justificación del nombre de la película. La chica tiene que graduarse antes de irse a estudiar a Inglaterra. Y bueno, la película también va teniendo más o menos esa línea de tiempo, ¿no? La situación se va apretando conforme la fecha de la graduación se va acercando. Ya tiene que presentar el examen, pero tiene que salir del problema que se le enfrentó y además tiene que lidiar con la relación de su padre. Y Mungiu lo que hace es definir también ahí cómo somos los hijos, cómo son los padres, cómo nos hemos relacionado a lo largo del tiempo y cómo se relacionan en esta película. Se la recomiendo mucho.